Bienvenidos a todos esta mañana, a los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por la grabación. Esto es la tercera lección del el Dios verdadero. Esto es uno de los cursos de las enseñanzas de Jesús en Discipulado 1 de Academia Cristo. Entonces, lección 3. Y hoy vamos a hablar de Jesús otra Estamos vez como a y 11, ¿verdad? su oficio y la obra de Jesús. Entonces, el título de esta lección es El oficio y la obra de Cristo. Oficio y obra de Cristo. Sí. Entonces, vamos a continuar con, con la oración. Oremos. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti como mendigos, y tú eres el único lugar donde podemos encontrar alimento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero tú nos has salvado por tu gracia. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con un repaso de las preguntas de la tarea. Entonces vamos a hablar de las tres preguntas. Sí, creo que hay tres preguntas aquí y vamos a hablar juntos de estas preguntas. Entonces, ¿qué versículos de la Biblia se usaron en el video para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? Jesús. Ok, yo no me acuerdo del número, pero él dice que seamos santos como él es santo. Yo creo que es en Mateo 5:48, pero yo también conseguí Efesios 2:8 al 9 que dice, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ujú. Excelente. Sí, tengo uno de estos versículos aquí. Es Mateo 5:48. Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que estás en los cielos es perfecto. Excelente. ¿Hay otro versículo que alguien tiene? Romanos 3:10, ¿no? Romanos 3:10. Romanos 3:12 es lo que yo No, tengo. Entonces tal vez es este. ¿Es ese el versículo, Luis? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. amén. Sí, todos se Ok. desviaron al pecado. Somos Ujú. pecadores, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Sí, muy bien. Romanos. Entonces Mateo 5:48 muestra los estándares de Dios y Romanos 3:12 muestra que nadie es perfecto ni bueno. Continuamos Bien. entonces con Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento.
Este versículo muestra que incluso nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Y el último versículo que tengo en la pantalla aquí es Romanos 3, 22 a 23. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo muestra que ni siquiera podemos compararnos con pecados supuestamente peores. Es Romanos 3:12. No. Sí, Romanos 3:12 también. Tenemos Romanos 3:12, Mateo 5:48, y hay más en la Biblia también. Isaías 64, versículo 6, y Romanos 3:22 a 23. 23. La próxima pregunta, ¿qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Jesús, Bueno, Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. sí. Sí, muy bien, Jesús Giovanni, gracias. Alejandro, adelante. Como dijo el hermano, Él murió por nosotros, pero al mismo tiempo nos sustituyó, siendo perfecto, para que tuviésemos una reconciliación con el Padre. Bien, gracias. Gracias, Alejandro. Norma, Sí, hermanitos, buen día. Jesús nos mostró, ¿no? En su muerte que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y nos mostró, ¿no? Que él tenía poder de resucitar, ¿no? Para la gloria de Dios. Entonces, eso nos mostró, ¿no? Enseñar que tenía poder en la muerte y en la vida. ujú. Sí, gracias, Norma. Ok, tengo algunos comentarios en esta diapositiva. En la muerte Jesús sufrió el castigo eterno en un solo día por todos los pecados de todos los tiempos de todas las personas. Él fue nuestro sustituto. Nosotros éramos los que se suponía que estábamos en la cruz sufriendo la condena eterna de Dios. Pero Él en su misericordia tomó nuestro lugar. Entonces, esto es lo que Jesús hizo para nuestra salvación. Muy bien. Y continuamos con la última pregunta de la tarea. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Jesús Giovanni, adelante. Bueno, Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Completamente, Él cumplió la ley de Dios en nuestro lugar y siendo nuestro ejemplo a seguir. Sí, excelente. Sí, eso es lo que Alejandro dijo también. Él es nuestro sustituto. Ujú. Excelente. Sí, las normas de Dios no solo exigen que estemos sin pecado, sino que también dicen que debemos tener un registro perfecto de obediencia. Jesús, actuando como nuestro sustituto, obedeció perfectamente la ley de Dios y nos atribuyó la obediencia que necesitábamos.
Dios ahora nos ve como sin pecado y completamente obedientes, porque Jesús nos ha dado su perfección. Lo que dice en Efesios 2, Ujú. logró con su muerte y resurrección reconciliarnos con el Dios Padre. Ah, nos hizo formar parte de un pueblo que no pertenecíamos, acercarnos a Dios porque estábamos súper lejos de Él. Nos conectó con, nos conectó con el Dios viviente, con su Padre, a través de su muerte. Nos reconcilió a través del derramamiento de sangre de Él. Ese es uno de los Ujú. objetivos. Gracias, Luis. Enrique, excelente, sí. Sí, me gustan mucho los versículos en Efesios 2. Sí, al fin especialmente. Por lo tanto, ustedes ya en 19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien, vamos a continuar con la lección 3 entonces. La lección 3. Y hoy, otra vez, estamos hablando del oficio y la obra de Cristo. Entonces, primero de Pedro 1, 18 a 19 describe vehemente la obra de salvación de Jesús. No fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hay muchas maneras en que la Biblia describe y comunica su misión de rescate de nosotros. En esta lección veremos algunas de esas descripciones en el lenguaje de la imagen. En este versículo de Pedro vemos la palabra redimir. Redimir significa volver a comprar. No es que Dios tuvo que pagarle al diablo una cantidad, pero sí pagó un precio. Dios entregó a su único Hijo para redimirnos. La obra de Jesús está completa. Esa es la razón por la que dijo, consumado es, en la cruz, cuando murió. Esto dice Juan 19:30. No había nada más que cumplir para salvar al mundo. Lo hizo todo, desde el principio hasta el fin de su vida. Él destruyó el poder del pecado. Ya no estamos bajo su condenación, aunque luchemos contra él todos los días hasta que estemos en el cielo. Y también él destruyó el poder de la muerte. Moriremos, pero no sufriremos la muerte eterna. Y también él destruyó el poder del diablo. Todavía nos tentará, pero ya no puede acusarnos correctamente de los pecados por los cuales ya se ha pegado. Desafortunadamente, muchas personas no solo recuerdan lo que Jesús hizo en la cruz y se olvidan de la importancia de su vida. Jesús evitó todos los pecados de comisión o hacer lo que Dios dice.
que no debe hacer, y nunca pecó de omisión, no haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Jesús obedeció la ley para darnos un registro perfecto. Ya no estamos obligados por la ley a obedecer. Nuestra actitud y motivación han cambiado. Ahora vivimos como corazones agradecidos que quieren hacer cosas buenas para agradecer a Dios por salvarnos. Esta vida de gratitud encuentra su energía y gozo en la obra de salvación de Jesús, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Ahora vamos a hablar de algunas preguntas de esta lección, pero antes de esto, ¿hay algunos comentarios o algo de esta sección de la lección? Parece que no. Vamos a continuar entonces. Ok. Entonces, profeta, sacerdote o rey. Jesús tuvo muchos roles que describen su obra de salvación. Muchos de ellos cumplieron y completaron algunas de las vocaciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Y a veces los dividimos en tres funciones o oficinas principales. Jesús fue nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Entonces, ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia y vamos a describir qué rol están describiendo de Jesús. Entonces, hay un voluntario que puede leer este versículo de Juan. Jesús, Giovanni, adelante. Está en mudo su micrófono. Ok, ahora sí. Ahora Pilato sí. volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué rol El, o oficina podemos ver en este versículo? ¿Qué rol puede- de Cristo? Luis, el rol ahí presente es de ser rey, rey. sí, sí, Él es nuestro rey. Sí, excelente. Sí, y aunque Jesús gobierna y controla el mundo, su verdadero reino no es de este mundo. Él ha preparado un reino eterno donde disfrutaremos viviendo con Él para siempre. Muy bien. Entonces, hay otro voluntario que puede leer el próximo pasaje. Jaime, adelante. Buenos Bienvenidos. días.
Buenos días. Deuteronomios 18:15. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. ¿Y su rol en este pasaje? Es el rol de profeta. De profeta. Sí. Moisés habla de la venida de Jesús como un profeta, como él mismo. Un profeta habla la palabra de Dios y comunica lo que Dios tiene que decir. Jesús fue un profeta perfecto, que fue la comunicación de Dios, de su amor al mundo. Esto es lo que estaba comunicando Jesús en su vida aquí en el mundo. Y Hebreos. Dania, adelante. Amén. Hebreos 7, del 26 al 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, su rol en este versículo, Amén. ¿qué es su rol? Sacerdote. Es sacerdote, sí. Excelente. Jesús fue el sacerdote perfecto, porque no tenía pecado y pudo sacrificarse por los pecados de la gente. Muy bien. Entonces, en esta pantalla tengo un resumen con otros versículos. Hay un voluntario que puede leer Efesios, por favor. Efesios 5. Alejandro, adelante. Efesios 5, versículo 2. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Gracias, Alejandro. Entonces la pregunto otra vez. ¿Qué rol de Dios, de Jesús, describe este versículo? Como ofrenda y sacrificio. Ujú. Sí, y entonces esto es el rol de sacerdote. Ujú. Excelente. Hebreos 2:14. Jaime. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él. No le escucho, Jaime, lo siento. No está funcionando, creo, con la conexión o algo. Tengo problema con la señal. Con la red se me entrecorta. También puede intentarlo sin video. Tal vez es mejor así. Ok. Jaime, ¿quiere leerlo otra vez o debemos encontrar otro voluntario? Bueno, lo voy a leer. Ok. Dice Hebreos 2:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de él destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo.
Excelente, gracias. Sí, entonces en este versículo dice que Jesús es nuestro... ¿Qué rol tiene en este versículo? El Libertador. rol, ¿Ok? Sí, sí, entonces esto es rey, ¿cierto? Él tenía el dominio pues para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre muerte, es decir, al diablo. Entonces, sí, podemos ver su reino, su poder como rey en este versículo. Jesús, ¿una pregunta o comentario? no, bueno, también como dice que él era de carne y hueso, claro, estuvo en la tierra y fue hombre, pues, y estuvo aquí en la tierra de carne y Ujú, hueso. ujú. Gracias, sí. Y Lucas 8, versículo 1. ¿Lo puedo leer, profesor? Sí, Aconteció, Luis, adelante. aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Sigo el 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Ok, Luis. Juan, Sí, Juana, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí vemos que aparece con un rol de sanador. sí, y podemos ver esto en versículo 2 y adelante. Pero sí tenemos que elegir entre sacerdote, profeta y rey. ¿Qué podemos decir del versículo 1? Aconteció después de Jesús. Yo Me pienso parece que profeta. Yo pienso que era sanador. Vete, sacerdote. yo digo que era profeta porque dice que proclamaba y anunciaba. Ah, bueno, ahí sí. Ujú. Todo por También puede Sí, profeta. ser predicador, como hay predicadores ahorita que van anunciando las buenas noticias y van con su acompañante. sí. Sí, gracias por estas respuestas. Muy bien. Eduardo, ¿otro comentario? Sí, mi hermano, para mí todas las expectativas que habían, todas se llenaron, porque en todos los pasajes aparece uno como profeta, otro como, total que en todas las llenas del Señor, profeta, rey, Dios, todo. Ujú. Gracias, Eduardo. Sí, sí, pero en este versículo, como otros ya han dicho, Jesús predicó las buenas nuevas como nuestro profeta. Y podemos ver esto en este versículo. Caminando proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Entonces él es profeta, comunicando el mensaje de Dios. Entonces sí, estos son sus roles como sacerdote, rey y profeta. Vamos a continuar en grupos pequeños, pero voy a explicar un poco antes. Entonces, esto es pues esta imagen es un graffiti que se encuentra en Roma, que data entre el primer y tercer siglo.
Y es un ataque obviamente anticristiano, porque representa a Jesús con la cabeza de un burro y dice, el exámenos adora a su Dios. Entonces, Alexamenos es el nombre de una persona. Alexamenos adora a su Dios. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué tipo de estímulo le darías a Alexamenos si tuvieras la oportunidad de hablar con él? Entonces, sí, es un poco diferente esta actividad, pero me gustaría que ustedes hablen de esta pregunta en grupos pequeños, hablando de esta persona y porque alguien está diciendo que él adora a su Dios y su Dios tiene una cabeza de un burro, entonces obviamente no es un buen comentario sobre esta persona y su Dios. Entonces, ustedes van a hablar, ¿qué tipo de estímulo le darías al exámenes si tuvieras la oportunidad de hablar con él? Una pregunta, profesor. Sí. Pero para los romanos sí, para los romanos es que el que está crucificado tiene la cabeza de un burro, no para el examen. Sí. Sí, entonces sí, lo que yo entiendo es que la persona que está escribiendo esto está hablando de la fe de esta persona, que esta persona tiene un fe en un Dios, pero no es algo, pues como están describiendo su Dios como con una cabeza de un burro. Entonces, sí, están hablando de su fe en una manera mala. Entonces, ¿qué puede decir a este hombre que es un cristiano, que obviamente que cree en el Dios verdadero, pero tiene gente alrededor de él que está hablando de su fe en una manera mala y su Dios en una manera mala también? Eduardo, y vamos a dividirnos en grupos pequeños, si esta actividad tiene sentido. Eduardo. Sí, mi hermano, yo partiría desde el concepto bíblico, que Dios no está crucificado, Él está a la diestra de Dios Padre. Ese es un punto bastante, ¿verdad? Entonces, si Él pone la cruz, la pone boca abajo, la pone boca arriba, ya significaba la cruz para mí no tiene sentido porque no está ahí. Ok, vamos a hablar. Sí, gracias, Eduardo. Entonces, vamos a hablar de todo esto en grupos pequeños y después vamos a regresar para hablar un poco más en el grupo principal. Ustedes pueden entrar sus grupos ahora.
Jesús y Inés, ¿ustedes pueden entrar su grupo o no? No, profesor, yo no puedo entrar porque el sábado también tenía un curso y un profesor también hizo esta prueba y me sacó y no pude entrar más al curso. Ok. Entonces podemos hablar aquí juntos. Ah, bueno, sí. Del tema, bueno, lo que están hablando de Alexémonos, bueno, si estuviera a hablar con él, bueno, le recordaría que Jesús es llamado Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Que aunque algunos pueden burlarse y ridiculizar a Jesús, Él es el que realmente es hijo de Dios y vino a la tierra, pues, para salvarnos del pecado y de la muerte. Y que sin Él no tenemos un certificado ante Dios, sin Él somos nada prácticamente. Ujú. Sí, excelente. Gracias, Jesús. Sí, sí sabemos quién es el Dios verdadero y nuestro Salvador Jesús. Am, lo que dicen los humanos de Dios o de Jesús, am, sí, no es la realidad. Lo que dice Jesús en la Biblia, sí, esto es la verdad. Y ya sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Muchas gracias. ¿Otro comentario o no? Bueno, esa burla de Jesús hasta se la hicieron en vivo, pues en persona, cuando él estuvo en la tierra. Y él no se amedrentaba por ese tipo de cosas. Los fariseos le pusieron muchas piedritas y él supo cómo defenderse y mantuvo pues su espiritualidad y nunca pecó. Fue un ejemplo a seguir y claro que es difícil para nosotros como humanos porque tenemos esta carne pecaminosa, pues esa lucha de la carne con el espíritu. Pero le pedimos siempre en oración que el Espíritu Santo nos acompañe y que no nos ataque el enemigo en el trayecto de nuestra vida. Sí. Gracias, Jesús. Y cuando los otros regresaron o regresan, vamos a am, hablar más de este tema con versículos bíblicos también. Entonces vamos a esperar Bueno, un minuto más. Oh, aunque sí. también hay un resumen de Filipenses 2, donde habla sobre la humildad y el ejemplo de Jesús, pues nos exhorta a tener la misma actitud de humildad, a valorar a los demás y a obedecer a Dios. Destaca cómo Jesús, siendo Dios, se humilló al hacerse hombre y obedecer hasta la muerte en la cruz, siendo exaltado luego por Dios. O sea que este tipo de cosas es un ejemplo para nosotros de lo que hizo Dios. Ujú. Muy bien. Bueno, ese es el resumen de Filipenses 2. Sí, gracias. Entonces voy a cerrar los grupos pequeños y ellos van a regresar a este grupo.
Muy bien, entonces todos están aquí otra vez. Gracias por su participación en esta actividad. Vamos a hablar un poco más en este grupo y vamos a usar algunos versículos de la Biblia. Pero antes, ¿hay algún comentario de los grupos sobre la actividad o las respuestas en sus grupos? Alejandro. Sí, bueno, en el grupo que participé, hablamos de la mirada en Cristo, hablarle a esta persona que, Alexenos, de la fe, hablarle de lo que es la idolatría, el sacrificio de la cruz, y hablarle de la palabra donde dice, si es que él es una persona cristiana que se siente atacado por alguna burla, que la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Jesucristo venció al mundo. Por tanto, que no se sienta afligido por eso, sino que al contrario, que sienta fortaleza, porque este ejemplo del dibujo lo habla la palabra y nos guía a qué debemos hacer. Ujú. Sí, muy bien. Sí, gracias por compartir, Alejandro. ¿Algo más? Eduardo. Hermano, lo voy a respaldar con una cita bíblica que dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ok. Gracias, Eduardo. Y Norma. Sí, en el grupo que hemos estado, nosotros hemos hablado, ¿no? Que nuestra mente y nuestro corazón debe estar puestos en nuestro Señor Jesucristo que está arriba, ¿no? Y que debemos desechar las idolatrías. Okay. Ujú. Muy bien. Gracias, Norma. Excelente. Entonces, voy a compartir algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia. Entonces, aquí tenemos algunas opciones de verdades que podemos compartir o que podríamos compartir con esta persona. 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Entonces sí, a los que no creen en Dios, la cruz es una locura. Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y ahí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esto es una promesa para nosotros en el mundo, que al fin de nuestras vidas vamos a tener la corona de la vida, vida eterna con nuestro Salvador. Jaime, adelante. Es que, bueno, quería disculparme porque desde ayer no tenemos luz y no he cargado el celular, entonces ya solamente me queda el 10%, probablemente me desconecte. Ok. Quiero pedir mis disculpas. No, gracias, Jaime. Está bien, gracias por compartir.
Ok, y otro versículo que tengo, una opción de compartir con esta persona. Mateo 10:25. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Y entonces, ¿qué tipo de oración orías con él, con esta persona en este momento? Pues podemos pensar en un versículo también, que sería una buena oración. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces podemos pensar en Jesús, nuestro Salvador, y enfocarnos en Él, en su vida perfecta y su muerte para nosotros. Luis. Sí, pero bueno, en cuanto al esquema, quedamos un poco inconclusos, ¿no? De pronto, un pequeño resumen con propias palabras, de pronto para quedar asentado en algo en cuanto al esquema, al frigorífico que vimos de Acenot. Sí, no entiendo exactamente, Luis, lo siento. María. Amén. Pastor, pues esto me lleva mucho y quiero dar también un testimonio porque a veces nosotros estamos en las congregaciones y la cruz me vino fue eso, porque nosotros como cristianos tenemos que ayudar y apoyar a aquel que está, o sea, aquebrantado o que está desanimado en las congregaciones. Hoy día vemos mucho eso en las congregaciones, que llegamos y ponemos la mirada en el hermano, no ponemos en Cristo Jesús, que es el verdadero, el que murió, como le dije yo a un hermano ayer, él fue el que murió por nosotros, es el autor y consumador de que nosotros por la gracia de él estemos buscando de él. Entonces, a veces nos enfocamos más en los hermanos que en buscar de Dios, en el amor, en el fiel amor que Dios le pone a uno, a cada uno. Ese amor que Dios dio la vida por nosotros. Entonces, a veces nosotros creemos que estamos solos. Entonces, ahí está la parte del humanismo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que le lleguemos y le digamos, es Cristo el que murió por ti, es Cristo el que te va a salvar, es Cristo, porque no es el ser humano, no es el hombre, sino agárrese de la fe, aumente más la fe cada día para que camine mejor con Dios, porque a veces uno se desanima, pastor. Yo eso también estaba ayer en eso porque me pasó algo y yo decía, Señor, me retiro de la congregación. Y hubo una voz en mi conciencia que me decía, tú no estás ahí por el hombre, tú estás ahí porque te he puesto ahí. Entonces, es tan bonito cuando Dios te habla y te hace ver que las cosas no es el hombre, sino es Él, y Él es el que sufrió en esa cruz por cada uno de nosotros. Y no somos quienes para juzgar, pero sí hay que dar una palabra de aliento. Amén. Entonces, por eso veía al muchacho ahí en la cruz y se me reflejaba todo eso lo que yo viví y hay que levantar al caído. No hay que hacer de ellos leña, sino levantarlo en la fe, ayudarlo cada día más para que siga adelante.
porque le damos cuenta a Dios, no al hombre. Entonces vamos a estar un día buscando de que Dios nos ponga esa corona y nos va a decir qué hiciste. Entonces, adelante, esto me gusta mucho, esta clase está para la gloria de Dios, bien sustentada y Dios le siga bendiciendo cada día más a cada uno de mis hermanos y a usted, pastor, por utilizarlo para que aprendamos más de ello. Muchas gracias, María. Sí, fijemos la mirada en Jesús. Excelente. Eduardo. Sí, mi hermano, la figura, en cuanto a la figura que estamos hablando, pues para mí es como una burla que el hombre le hace a Dios, diciendo que no tiene, que no es válido el sacrificio que Dios hizo en la cruz de Calvario y que no fue Jesucristo que murió por nuestros pecados. Entonces, ahí yo veo ese punto, ¿no? No sé si de pronto lo habrán tenido en cuenta en cuanto a eso, porque la gente busca siempre la manera de juzgar a Dios, de decir que Él no fue el creador de la tierra y eso. Siempre uno está buscando noticias irreales, porque la verdad que se dicen no por hechos, sino por experiencias que otra persona ha tenido y que son contrarias a lo que Dios está enseñando, a la divinidad, a la deidad de Dios. Sí, gracias. Sí, pasa hoy en día, obviamente. Excelente, Eduardo. Muy bien. Entonces, esto es todo por hoy. Hemos hablado de Jesús y sus oficinas como profeta, sacerdote y rey. Y sí, entonces esto es un poco más de nuestro Salvador, Jesús. Y hemos hablado un poco más de él y aprendido más de sus roles y su vida. Excelente. Entonces vamos a terminar esta clase con la bendición y después voy a compartir la tarea para la próxima clase. Entonces, antes la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a ustedes. La tarea para la próxima clase voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Ustedes van a mirar un video otra vez. Hay 3 preguntas de este video y también vamos a leer Filipenses 2. Filipenses 2. Y como las otras clases, voy a compartir algunas preguntas que van a estar en la evaluación final. Entonces voy a compartir una pregunta de redimir, de la cruz, de los roles de Jesús en el grupo de WhatsApp. Y eso es todo para hoy. Gracias por estar aquí en la clase. Profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Muchas Amén. bendiciones a todos. Bendiciones a ustedes también. Que Dios les bendiga y la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Bendiciones. Chao, Alejandro, pastor. Dios te María. bendiga. Dios te bendiga y que siga guardando cada día más y te llene más de sabiduría para que sigas impartiendo esa sabiduría con cada uno de nosotros. Ustedes saben que la Academia Cristo pues nos ha llenado y cada día más aumenta más en nosotros el conocer, el saber y el querer absorber más de cada uno de ustedes. Bueno, que el Señor los bendiga porque Cristo es el fundamento y ahí estamos para seguir conociendo a nuestro Padre. Que el Señor les bendiga, les guarde. Chao. Amén. Igualmente, María, gracias. Amén. Bendiciones, hermano. Chao. Bendiciones, Carlos. Chao. Chao.